José Miguel Vivanco, plantea el profesor Miguel Ceballos un punto bastante interesante y es el que tiene que ver con lo que deja Barack Obama. Él asegura que no deja una paz racial, lo cual también podría uno concluir que lo que entonces queda en Estados Unidos es una guerra racial que de alguna forma se ha venido manifestando no solamente en los problemas que enfrentan los afroamericanos, sino también en esa polarización que se ha generado en torno, por ejemplo, a la presencia de latinos indocumentados en los Estados Unidos. Señor José Miguel Vivanco, en términos democráticos, ¿existen en ese momento límites en los Estados Unidos para que un presidente como Donald Trump ejecute todas esas promesas de campaña, teniendo prácticamente un Congreso republicano y asimismo posiblemente un gran respaldo en esa Corte Suprema de Justicia estadounidense? Mire, a ver, varias cosas. Primero, me parece que es injusto pasarle la cuenta al presidente Obama por el racismo en los Estados Unidos. O sea, si hay alguien que ha hecho algo para reducir un problema real, que lo refleja la elección de Trump, ha sido justamente el gobierno del presidente Obama. Creo que el presidente Obama se retire con un altísimo porcentaje de aprobación, que ya está cerca del 60% de los ciudadanos, refleja sus logros, que son muchos, no solo en política interna, sino también en política exterior. Creo que el país se encuentre tan dividido, la responsabilidad fundamental de todo ello se la llevan justamente estos sectores como el de Donald Trump, que hizo campaña durante años mintiendo y tratando de enlodar y de cuestionar los programas, y no solo eso, sino también hasta el background, los antecedentes del propio presidente Obama, sosteniendo pública y reiteradamente que él no era americano y que era musulmán, que no había nacido acá. Con ayuda, con apoyo de fuertes medios de comunicación como la cadena Fox, que tiene una audiencia muy importante, de varios millones de los norteamericanos que están dispuestos a consumir la distorsión de la noticia, la mentira, un manejo ideológico de la información. Esa es lamentablemente el estado y algo que explica las opciones hoy día electorales de los americanos, explica lo que es el surgimiento del Tea Party y explica también el triunfo de Donald Trump. Yo no estoy diciendo que Donald Trump, y lo estoy acusando de violaciones a derechos humanos que ya ha cometido, pero Miguel, no puedo dejar, estoy haciendo un comentario para el profesor Ceballos, no puedo dejar o no puedo ignorar que Donald Trump ha reivindicado el uso de la tortura. Ha criticado a Obama porque dice que ha sido ineficaz en la lucha contra el terrorismo porque no aplica la tortura. Y ha dicho literalmente que para él, si llega al poder, lo que cabe hacer es no solo torturar a los sospechosos de terrorismo, sino que también matar a sus familias. Esa es la promesa de campaña de Donald Trump. También la promesa de campaña es impedir el ingreso de cualquier musulmán. Y no ha hecho matices en sus afirmaciones. Y luego, los musulmanes en el país deberían ser objeto de una vigilancia estrecha. Todo esto viola la primera enmienda, la cuarta enmienda, la octava enmienda, la 14ª enmienda. Realmente lo que se propone, las promesas de campaña, porque esas son las más concretas. Las otras son generalidades, promesas demagógicas que nunca logró desarrollar, constituyen violaciones a principios básicos constitucionales norteamericanos que les tocará a las Cortes defenderlas. Profesor Miguel Ceballos, ¿qué margen de maniobra tiene en ese momento el presidente electo Donald Trump para ejecutar ese tipo, digamos, de propuestas que recordaba el señor Vivanco en ese momento? Por ejemplo, la construcción de ese muro que sea aparentemente financiado por los mexicanos. Él también aseguró que iba a deportar a esos 11 millones de indocumentados que viven en los Estados Unidos. ¿Cree usted que esas propuestas realmente son factibles de ser ejecutadas o sencillamente fueron planteamientos de campaña?
Yo creo, y en eso sí estoy de acuerdo con José Miguel, en que lo que él expresó en la campaña es absolutamente absurdo y está por fuera de cualquier estándar internacional. Y creo que el Trump de campaña va a tener que cambiar al Trump gobernante. Y eso no lo va a hacer solamente por voluntad propia, sino porque no estamos hablando de un Estado fallido. Estamos hablando de los Estados Unidos de América, donde las instituciones siguen siendo fuertes, donde hay un Senado, sí, que está en mayoría republicana, donde hay una Cámara de Representantes también, pero tanto el Senado como la Cámara también tienen una vigilancia y tienen el control de las instituciones. Yo creo que el gran reto de los Estados Unidos de América en este momento tan crítico de su democracia, porque lo es, si uno habla, y usted me pregunta a mí, si yo hubiera podido tener la oportunidad de votar en Estados Unidos, no hubiera votado por ninguno de los dos, porque los dos candidatos eran bastante flojos en términos colombianos, pero ganó uno. Y cuando uno dice, hombre, no puede interpretarse como una promesa de campaña maltratar a los musulmanes. Eso no fue una promesa de campaña, eso fue un eslogan de campaña. Yo creo que nadie puede prometer para ser presidente de los Estados Unidos violar los derechos humanos. Y yo quiero en eso hacer una precisión. Por eso hay que esperar y seguir lo que dijo Hillary Clinton. Hillary Clinton dijo, hombre, démosle la oportunidad de liderar. Si él va a liderar haciendo esos maltratos, construyendo un muro, afectando los derechos básicos de los inmigrantes, obviamente los mismos controles del Estado más fuerte en su democracia en el mundo tendrán que aplicarse. De lo contrario, estaría mostrando Estados Unidos que es una democracia fallida. Señor José Miguel Vivanco, hay un segundo hecho que es noticia también a escasos 2 días de la elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos y tiene que ver con estas protestas que han tenido lugar en Nueva York, en Washington, inclusive en California. Para usted, ¿qué representan estas movilizaciones en este momento específico? Creo que es muy importante que la gente se pronuncie pacíficamente, que todos aquellos que se sienten en estado de shock, porque esto es casi como una pesadilla, yo diría que es una tragedia, que lo que está haciendo es removiendo los pilares fundamentales de los valores en los que se ha construido esta nación. Y creo que ellos tienen no solo el perfecto derecho, sino que además me parece muy saludable que expresen sus puntos de vista. No hay que olvidar que el voto popular, hasta ahora en lo que va del conteo, lo ha ganado Hillary Clinton. Ese es el único argumento que todavía subsiste por allí para persuadir a este señor que evidentemente es alguien que se alimenta de su propio narcisismo, pero es algo que se puede argumentar para demostrarle que su triunfo no es total y que recibió una ayuda de última hora del director del FBI, quien irresponsablemente 10 días antes de la campaña hizo público un documento que luego tuvo que cambiarlo porque no tenía mayores evidencias contra Hillary Clinton. Esa irregularidad del director del FBI me parece que es una de las razones que explica el triunfo de Donald Trump en momentos cruciales previos a la elección. Yo quisiera pensar como el profesor Miguel Ceballos y tener ese optimismo, pero me parece que esta película la hemos visto varias veces y la hemos visto en América Latina, Miguel, con caudillos populistas frente a los cuales uno tiene la ilusión que lo que dijeron en campaña haya sido simplemente retórica, pero que había que fijarse en la manera que gobernaran. Fueron muchos los que cayeron en esa ingenuidad cuando eligieron los venezolanos a Hugo Chávez. Dijeron, y están en el papel y en el récord, y muchos en los Estados Unidos, por cierto. No nos fijemos tanto en su discurso y veamos cómo reacciona o cuáles son las políticas o las prácticas que promueve.
Es posible que Donald Trump sufra una metamorfosis radical y se convierta en un demócrata y pase de ser un matón a un líder tolerante que promueve las causas globales en materia de derechos humanos, que además le presta atención a los hechos y no a una visión propia del mundo en que lo rodea, donde no presta atención a las evidencias fácticas, sino a lo que es su ideología. Eso también es posible, pero sería un milagro. Y a estas alturas yo ya no creo en milagros. Profesor Miguel Ceballos, esa es la gran incógnita que hay en ese momento. ¿Será posible esa metamorfosis de la que habla el señor Vivanco? ¿Será posible que en algún momento haya un cambio en la postura política de Donald Trump, teniendo en cuenta el mismo régimen estadounidense, el mismo conjunto de instituciones, el mismo ordenamiento institucional, que quizás le ponga algún tipo de contrapeso para llevar a cabo esas propuestas tan polémicas? Bueno, eso solamente es posible viendo el equipo que va a conformar. En estos días se ha hablado del equipo de transición del señor Trump y empiezan a sonar nombres que pueden generar algo de tranquilidad. Uno es el nombre de Giuliani, del alcalde Giuliani. Rudy Giuliani fue alcalde de Nueva York. Es un hombre que conoce Colombia, que ha estado cerca de Colombia, y es un hombre bastante prestigioso, que suena como fiscal general. También Newt Gingrich es un hombre que fue speaker, o sea, líder de la mayoría republicana en la Cámara. Y otros nombres como el de Bob Crocker, que es el actual presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores. ¿Por qué menciono esto? Donald Trump no tiene nada de experiencia en el gobierno. Es un hombre que ha actuado en los realities, que es famoso por ser millonario, pero no tiene nada de experiencia administrativa. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que conformar un equipo, primero, creíble, un equipo que identifiquen los estadounidenses y también el resto del mundo como personas responsables. En ese sentido, vuelvo a insistir, Estados Unidos no es una democracia fallida y está en ellos el reto de mostrar que no lo es. Y para eso creo que Trump tiene que rodearse de la mejor gente también del Partido Demócrata, que lo debe ayudar. El mismo presidente Obama hoy le ofreció su ayuda personal y la respuesta de Trump fue que contaría con el consejo del propio presidente Obama una vez tome el poder. Entonces, claro, yo entiendo la frustración y el dolor que expresa José Miguel, que es la expresión también de al menos de la mitad del voto norteamericano. Él dijo, y es cierto, que el voto popular lo ganó Hillary Clinton, pero por un margen bastante pequeño comparado con los 120 millones de personas que votaron, pero ganó las elecciones. Es como acá en el plebiscito, dice, es que el plebiscito ganó por un margen pequeño, sí, pero ganó. Las elecciones se pierden y se ganan. Y hay que recordar que en los votos electorales, Trump superó por 51 votos electorales a Hillary, y eso es una expresión de la voluntad popular. Nos guste o no, hay que respetar la decisión de la democracia, y yo creo que Trump tiene el gran reto de demostrar que es el presidente de todos los Estados Unidos, no de la mitad. Señor José Miguel Vivanco, debo hacer una primera pausa comerciales. Solo nos puede acompañar por tiempo en la primera parte. No puedo despedirlo sin antes preguntarle brevemente algo que impacta a los latinos en todo el continente americano, y es lo que usted espera en términos de derechos humanos de Donald Trump frente a situaciones como las que enfrenta Cuba y Venezuela específicamente. ¿Cree usted que habrá un cambio de postura? ¿Será algo más positivo de lo que alcanzó a hacer en sus 8 años de gobierno Barack Obama con respecto a estos dos países? ¿Quieres que Jefferson lo respondo ya? Sí, claro que sí, señor Vivanco. Adelante. Mira, Jefferson, Trump fue elegido para destruir, para deshacer todo lo que ha hecho hasta ahora y ha construido Barack Obama en política interna y en política exterior. De tal modo que si él tuviera una posición distinta, una posición más pragmática, menos
digamos, menos ideologizada y más equilibrada, traicionaría sus promesas de campaña y traicionarías a quien lo votaron. Por ejemplo, no me cabe duda alguna que el triunfo en la Florida se debe a que cubanos americanos le apoyaron a Donald Trump porque están en desacuerdo con la política del presidente Obama hacia Cuba, de apertura tanto diplomática como comercial y el fin del embargo. A mí me parece que una de las cosas más inteligentes que ha hecho esta administración es iniciar el desmantelamiento de una política totalmente ineficaz, absolutamente absurda, que no ha logrado el más mínimo progreso en materia de derechos humanos y democracia en Cuba. Y eso es mérito del presidente Obama. Él prometió que abandonaría esa política. Y como esta política ha sido construida sobre la base de decretos ejecutivos del presidente de la Casa Blanca, él tiene las facultades para hacerlo. También ha prometido terminar con el acuerdo con Irán, ¿no? En el primer día, ha dicho. Si no lo hace, estaría también, insisto, traicionando a quienes le eligieron. Mi preocupación central es que Donald Trump, que es un personaje tóxico, alguien que credibilidad en estos temas, yo creo que es igual a cero, cuyo principal aliado, así lo dijo, sería en el futuro la Rusia de Putin, ¿no? Venga a tratar temas tan delicados y tan complejos como el de Venezuela. ¿Qué credibilidad puede tener un gobierno que ha llegado al poder con un discurso como este, un discurso de odio, un discurso racial, un discurso fundado en la discriminación? Por algo, en la Embajada de Venezuela, aquí en Washington, estaban celebrando cuando supieron que había ganado Donald Trump. Porque creo que va a ser difícil que puedan recibir, digamos, que pueda haber una presión genuina, creíble, desde Washington, multilateral con el resto de las democracias latinoamericanas, hacia un régimen que evidentemente ya ha dejado de ser un régimen democrático. Pues señor José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, muchas gracias por haber estado con nosotros. Al contrario, un placer estar con NTN y con ustedes esta tarde. Vamos a hacer una primera pausa comerciales. Cuando regresemos continuaremos con Miguel Ceballos, decano de la Escuela de Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Sergio Arboleda. También fue profesor de la Universidad Georgetown en los Estados Unidos. Con él hablaremos precisamente del impacto que tiene la elección de Donald Trump para países como Venezuela, Cuba y específicamente Colombia. Una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.